Bienvenidos a esta entrevista sobre la responsabilidad penal y lo que los profesionales de cumplimiento deben hacer para no pasar esa frontera de esa responsabilidad que tanto nos preocupa, que es la responsabilidad del Código Penal, la responsabilidad penal. Y para eso tenemos una invitada de lujo, a una persona que lleva muchos años en foros, que lleva muchos años en diferentes cargos, la doctora Luz Ángela Bahamón. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Pues vamos a empezar de una vez con el tema más importante y es el tema de la responsabilidad de los oficiales de cumplimiento. Pero yo creo que para llegar a ese tema tenemos que hacer un recorrido y yo creo que lo más importante es empezar por cómo ha visto usted en su carrera la evolución de esa colaboración entre los oficiales de cumplimiento de todos los sectores y la Fiscalía. ¿Cómo ha sido esa relación? Bueno, digamos que a medida que ha venido evolucionando el delito, pues porque el delito ha tenido transiciones de orden legislativo, con inclusión de más conductas, con inclusión de más delitos subyacentes, también asimismo ha ido aumentando la responsabilidad, pues por supuesto de nosotros los funcionarios judiciales en el conocimiento y el escudriñar, digamos, esas diferentes tipologías y avances que la criminalidad tiene, y de la mano con eso, pues todas las entidades de control, incluidos por supuesto los oficiales de cumplimiento. Inicialmente nuestra relación estaba basada fundamentalmente a través de la Unidad de Información y Análisis Financiero. Hubo una época en que nosotros recibíamos miles y miles de informes de la Unidad de Información de los diferentes reportes de operaciones sospechosas que hacían fundamentalmente aquellos vinculados a las entidades financieras. A medida que ha pasado el tiempo hemos podido desarrollar una relación un poco más estrecha, una relación más directa, en la que no obstante y sin desconocer por supuesto las facultades legales con las que cuenta la Unidad de Información y Análisis Financiero, vemos muy importante la posibilidad de tener una comunicación y una interrelación y unos canales de confianza con los oficiales de cumplimiento a partir del cual podamos discutir qué están viendo ellos desde su óptica, qué estamos viendo nosotros, para priorizar fenómenos delictivos, para establecer temáticas, para conocer nuevas tipologías, porque digamos ellos son los primeros que las ven, para nosotros también decirles cómo han avanzado nuestras investigaciones y qué sectores económicos estamos viendo como que están siendo utilizados por los delincuentes para blanquear sus recursos, y de esa manera creo que podemos ser mucho más eficientes. Pero entonces lo interesante acá es que ya se estableció un canal entre los oficiales de cumplimiento y la UIAF, y ese canal va a ser complementado con un canal directo entre ustedes y los oficiales de cumplimiento. Pero a su vez me parece muy interesante otra cosa, que va a ser un canal en doble vía. ¿Es así el planteamiento? Es lo que quisiéramos. Es lo que estamos intentando. Desde el Congreso de Lavado que tuvimos este año, esta delegada propuso que pudiéramos tener un diálogo directo, que pudiéramos sentarnos en mesas de trabajo para compartir nuestra información, por supuesto, bajo acuerdos de confidencialidad y bajo canales de confianza, porque la información es sensible, tanto la de ellas como la de nosotros. Nuestras investigaciones en etapa de indagación tienen carácter reservado y en ese orden de ideas nosotros no podemos estar compartiendo la información. Sin embargo, sí podemos sentarnos a conversar sobre lo que nosotros estamos viendo de los fenómenos, porque eso, pues, lo que hace es procurar un sistema de prevención muchísimo más eficiente y un sistema de represión encaminado exclusivamente a esas grandes operaciones de blanqueo de capitales y no que nos llegue todo pues a nosotros. Pero entonces, pues, yo creo que para nosotros como abogados es muy claro que no existe una prohibición de ese contacto directo, que los roles de otras entidades como la Superfinanciera, la UIAF, no es excluyente. Y además sabemos que en la práctica ha existido, porque en muchas de las grandes operaciones ha habido colaboración de las entidades financieras, ha habido información que se pide directamente. Entonces, realmente lo que están tratando ustedes es de aumentar, de institucionalizar algo que es perfectamente legal, que está en las normas y que se ha venido utilizando desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Es lo que quisiéramos, es lo que quisiéramos. Obviamente entendemos que puede existir cierta prevención de los oficiales de cumplimiento, porque ellos han visto siempre como su canal de interacción y de entrega de su información en la Unidad de Información y Análisis Financiero.
Pero a veces ellos tienen, cuando ellos hacen o reportan una operación sospechosa, detrás de eso hay una mini investigación que es muy importante para nosotros conocer la visión de ellos, porque eso nos permitirá de pronto encaminar nuestro caso, ser más céleres, ir directamente a un flujo de información que no a otro. Entonces nos beneficiamos todos y la sociedad pues en procura de ser más contundentes en la lucha contra el lavado de activos. Yo creo que es natural que algunos de los oficiales de cumplimiento pues tengan el temor de que empiecen a llamarlos de toda Colombia, muchísimos fiscales, que exista casos, digamos, que uno no podría pensar, pero que alguien se haga pasar por un fiscal, que le lleguen muchos documentos. Siempre ha habido como un recelo, pero si esos lo pueden canalizar, centralizar, pues a nivel central, yo creo que habría menos resistencia. ¿Ustedes piensan hacerlo así o piensan descentralizarlo? ¿Cómo piensan hacerlo? Lo que quisiéramos es hacer mesas de trabajo de carácter estratégico que no judicial. Es decir, en esas mesas no van a estar fiscales específicos debatiendo casos específicos, sino desde la delegada para finanzas criminales que desarrolla un papel estratégico y que irradia políticas hacia las direcciones especializadas que la conforman, como son lavado de activos, extinción de dominio, investigaciones financieras y delitos fiscales. A partir de esas mesas poder dar unos lineamientos de priorización un poco más efectivos para que los fiscales finalmente, en el marco de su proceso judicial y bajo un programa metodológico, intensifique su labor investigativa a situaciones muy puntuales que les son transmitidas con ocasión de la retroalimentación que se tiene en esas mesas de trabajo. No es, digamos, entrar a debatir casos específicos, ni ROS específicos que ellos hayan encontrado. Es más el fenómeno en general, en grueso, lo que ellos ven frente a determinados sectores económicos, las alertas que les está generando, los canales por los que se está moviendo el dinero. Muchas veces incluso sale del sistema financiero, lo que, digamos, para nosotros como Fiscalía implica una dificultad probatoria adicional, y entonces tenemos que mirar qué técnicas de investigación especiales buscamos para efectuar ese rastreo, y todo eso, digamos, va en beneficio, vuelvo e insisto, de las investigaciones y del sistema, sí. Sí, yo creo que ha habido como modas y técnicas de investigación que son más relevantes en cada momento. Cuando yo empecé a ser oficial de cumplimiento, que a la época del proceso 8000 y todo eso, la prueba reina era un cheque. Sí. Y la gente iba a pedir cheques, entonces llegaban a las entidades y pedían todos los cheques de esta cuenta en los últimos 10 años, y las entidades tenían que ir con cajas de cheques para que los investigadores encontraran el cheque que tenía el endoso, y la prueba reina era un cheque. Después vino una época en que la moda eran las llamadas telefónicas, entonces eran las interceptaciones, era el cassette, entonces es que ahí está el cassette y los grupos caían por un cassette. Después llegó el fax, porque los delincuentes utilizaban fax porque creían que no se podían interceptar, entonces aparecía el fax. Después el correo electrónico, entonces aparecieron los correos electrónicos. Hoy en día, ¿cuál es esa prueba reina? ¿Qué es lo que busca la Fiscalía? ¿Dónde está eso que ustedes dicen, ya, cayeron? ¿Qué es? Yo creo que no hay una prueba reina. Yo creo que obviamente los delincuentes día a día buscan pues sofisticar sus sistemas, y nosotros tenemos que estar a la par de eso. El tema de la tecnología y de los avances tecnológicos, pues es un reto para nosotros, porque ahora se habla incluso del tema de los criptoactivos. Entonces es empezar a conocer qué es un criptoactivo, qué es un blockchain, cómo se mueven esos recursos, por qué herramientas nosotros podemos empezar a hacerle trazabilidad para incautarlos, qué deben tener en cuenta nuestros investigadores, y en eso nos encontramos trabajando. Pero igual subsisten las técnicas clásicas, y subsisten las vigilancias, subsisten las interceptaciones. Si vemos que hay una información que puede ser de interés para nosotros, hacemos un allanamiento. Si vemos que es importante introducir uno de nuestros funcionarios de policía judicial, utilizamos un encubierto, y ese cúmulo de labor investigativa pues acredita, digamos, ese mínimo probatorio que necesitamos. Pero por supuesto el dinero sale en segundos y se mueve en segundos, y eso es un reto muy, muy grande para nosotros, sobre todo porque sale del país. Entonces ahí llega el tema de la cooperación judicial internacional, que para nosotros es muy importante, digamos, poder desarrollar diálogos con nuestros homólogos que nos permitan también recaudar ese elemento del exterior en el menor tiempo posible.
la gente se preocupa por no tener problemas de lavado de activos. A esas personas, ¿qué recomendaciones les podemos dar? Pero yo creo que las recomendaciones siguen siendo las mismas de siempre. Y es la misma canción. Y es conozca muy bien a su cliente. Mire con quién se junta. Establezca controles al interior de su empresa para hacer buenos seguimientos, buenas auditorías. Mire dónde mete los recursos, y frente a las personas naturales no preste su nombre, no preste su cuenta, no preste su empresa, no se deje llevar porque hágame este favor. Pues digamos que es lo mismo que decimos siempre y que son cosas que aunque creamos que son de sentido común, la gente sigue cayendo. La gente sigue cayendo y los fraudes son aterradores hoy en día, no solo en temas de lavado, sino que uno dice, oiga, pero todavía que lo llamen a uno, que venga, que saque todas las cosas que le tenemos secuestrado, y la gente cae, y lo mismo en el lavado. Venga, hágame un favor, es que necesito abrir, pero no, solo es un RUT, o venga, fírmeme esto, y la gente sigue cayendo. Y yo creo que es un poco ser riguroso el empresario en el conocimiento de su cliente y en el buen desenvolvimiento de su empresa. Si yo sé que mi cliente y que yo estoy desarrollando el objeto social conforme a lo que le dije a la Cámara de Comercio, estoy haciendo las cosas bien. Si estoy utilizando, digamos, los canales formales, si estoy pagando mis impuestos, si es una exportación estoy cumpliendo con los documentos porque es así, si es una importación y yo estoy entregando la factura que corresponde a que en efecto estoy ingresando esa mercancía, pues las cosas se están haciendo bien. Sí, nosotros tenemos unos mandamientos y algunos son lo mismo que usted decía. El primero es que todo sobre la mesa, nada por debajo. Todo claro. Todo claro. El otro es, uno no puede ser medio legal. Hay gente que dice, este es un negocio legal, pero no pagamos impuestos. No, sí. Entonces no es legal. Entonces tiene que ser todo legal. Sin máscaras, buscar quién es el beneficiario final, quién está detrás. Y el más importante es levantar la mano. Que el día que, porque le puede pasar a un empresario que crea que el negocio va bien y el día que va a firmar, en vez de pagarle un cheque, le traen un maletín y le dicen tome. Ese día es el día que el empresario puede decir, ay, yo cierro los ojos y quedo, o puede levantar la mano y decir, un momentico, voy a reportar esta operación, voy a llamar tal, para volverse parte de la solución y no parte del problema. Pero tenemos otro personaje acá muy importante que es el oficial de cumplimiento. Y el oficial de cumplimiento, pues los conocemos, son amigos nuestros, nos han tocado. Además, la mayoría de los oficiales de cumplimiento, por lo menos del sector financiero, son gente que lleva muchos años y hay una gente nueva que llega también con mucha energía. Pero ahora tenemos los oficiales de cumplimiento del sector real, miles de personas que algunos vienen del sector financiero y otros vienen de quién sabe dónde, se lo ganaron como premio o como castigo. Hay un cuerpo de personas ahí trabajando en esto. Y yo creo que cuando miran el tipo penal, pues muchas veces se preocupan, otras veces dicen no me va a tocar, pero ¿qué hacemos para salvar a los oficiales de cumplimiento para que no tengan un problema de responsabilidad? ¿Cuáles son las responsabilidades de ellos y cuál es la visión por parte de usted que sí sabe y sí le corresponde determinar esa responsabilidad? Bueno, yo creo que el papel de los oficiales de cumplimiento es muy importante en la prevención del delito. Era lo que le decía al inicio de esta charla. Si fuéramos bien rigurosos, no dejaríamos que todo llegue hasta la represión, ¿no? Porque tomaríamos medidas sabias y contundentes desde la fase de prevención y supervisión. En la medida en que él sea riguroso, en que cumpla, en que reporte las operaciones que encuentra, que ve, que haya, no va a estar incurso en el delito. Pero claro, ¿qué es el delito de lavado? El delito de lavado es toda persona que de manera consciente facilita la circulación del dinero. Entonces, si el oficial de cumplimiento omite un reporte, está facilitando la circulación del dinero. Y entonces entra a la cadena de blanqueo y desde mi punto de vista puede ser judicializado por una omisión en relación con un delito de lavado de activos, porque él está facilitando, él está permitiendo, omitiendo su función de reporte, de control, de supervisión, de evitar que el sistema financiero sea utilizado para legitimar caudales ilícitos.
nosotros, digamos, hemos tenido investigaciones en donde hemos encontrado personas, pues no oficiales de cumplimiento, pero sí gerentes, cajeros, asesores comerciales que se prestan para los fines de la organización criminal, que le abren las cuentas, no reportan y se empiezan a mover miles y miles y miles de millones. Y claro, el asesor comercial lo que necesita entonces no va, o otra huella, es otra persona, y ahí estamos poniéndonos a disposición de la delincuencia para la legitimación de capitales. Y en ese orden de ideas, si usted aparece en la cadena de blanqueo, tiene una responsabilidad penal. Lo mismo los oficiales de cumplimiento. Sí, yo creo que conocemos las tipologías y los casos porque un oficial de cumplimiento puede caer en la tentación de participar de una operación de lavado de activos y puede recibir un dinero y puede recibir un beneficio y puede realmente pues, dañar su vida porque se vuelve parte de la operación de lavado de activos y ahí es un lavador como cualquier otro, porque es que el delito de lavado es un delito pues que no discrimina. Lavador es el que está en ese flujo de dinero. Lavador no es la mente brillante, el que tiene los carros lujosos. Lavador es el que directa o indirectamente ayuda a ocultar el origen de unos recursos. Entonces lavador es cualquiera, el que carga la caja del dinero, el que lo esconde debajo de la cama, todos son lavadores. Es un delito muy democrático, no discrimina el nivel, ni si ganó mucho dinero o poquito dinero. Todos son lavadores según el tipo penal. Entonces, un oficial de cumplimiento podría ver la tipología del oficial delincuente. Pero también tenemos personas que no son oficial de cumplimiento. Hay un caso, digamos, conocido de una persona que en esa entidad financiera no recibían dólares. Y la persona llegaba a decir, es que quiero comprar unos dólares, quiero vender unos dólares, y la persona cambiaba de sombrero y se volvía cambista profesional y compraba y vendía divisas. Ahí la entidad financiera puede decir que no tiene nada que ver, tal vez no lo vigiló, tal vez no se da cuenta qué estaba haciendo, pero el que hizo el negocio, el que estaba lavando, era esa persona. O daba una asesoría. Tenemos también casos de funcionarios que han, como decía usted, falsificado las huellas, falsificado las firmas, les dicen campaña de actualización de datos y ellos falsifican los documentos. Entonces, sí hay que hacer una capacitación para que, yo digo que en toda operación de lavado de activos hay un malo, un bobo y un vivo. ¿Sí? Toda operación que yo conozco es una buena trilogía. Entonces, ¿cuál es el problema? El malo, pues nada, es un tema de fiscalía, es un tema... Y el malo es el más oculto, porque el malo utiliza el bobo. Exacto. Y el malo no se deja ver. Exacto. Tenemos al vivo, que es tal vez el que no sabe que está lavando, pero sí está ganándose una comisión, sí cree que está ayudando a hacer un negocio. Ese es el más peligroso para mí. Y tenemos el bobo. Y la mayoría son bobos, la mayoría son personas que creen que estos controles no sirven para nada, que creen que esto es un papeleo, que creen que no pasa nada. Creen que no pasa nada. Pero ese es el que se está haciendo visible, ese es el que se está mostrando. Porque el malo y el vivo quizás no se muestran tanto, pero el bobo sí. Entonces al bobo es al que le hacen abrir la cuenta, al bobo es al que le giran el cheque y va y lo cambia, al bobo es el que crea la empresa y aparece ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que por eso es que los organismos internacionales han desarrollado un cúmulo, digamos, de reglamentos, como el reglamento modelo de la SICA, la Convención de Viena, en donde dicen la intención o la finalidad requerido se deducen de todas esas circunstancias objetivas. Entonces, venga, pero ¿usted cree que es normal esto digamos, en la esfera de lo profano, de lo que decía Mesger, o el conocimiento medio del ciudadano? Venga, yo iría a cambiar un cheque por yo permitiría que a mí me giren y me giren a mi cuenta, venga, présteme en su cuenta 100 millones hoy, 100 millones mañana, venga, consignaciones en cifras cerradas en pesos, venga, yo necesito de usted, ¿y por qué no lo hace usted? Todo ese tipo de circunstancias objetivas me permitirían a mí actualizar el conocimiento y saber que yo estaba en curso en una operación de blanqueo. Eso es lo que nosotros muchas veces y de manera lamentable obviamente encontramos en nuestros casos. Esas personas prestan nombres pero que terminan judicializadas porque venga, usted le está permitiendo una estructura
estructura criminal legitimar sus recursos y terminan condenados. Claro, lo que buscamos, por supuesto, es llegar a esas cabezas de arriba y aplicarle a esta persona un principio de oportunidad y obtener información, pero más allá de eso, esa persona termina judicializada y en este momento el delito de lavado de activos tiene una pena mínima de 10 años. Es un delito que ha sido agresivo, que ha sido modificado constantemente por el legislador. ¿Por qué? Porque por razones de política criminal se le ha asimilado mucho al tema del narcotráfico. Entonces se ve como que es la salida más eficiente para intentar limitar y restringir los montos que genera todo el tema del narcotráfico y ha venido subiendo, entonces puede estar a la par de un delito contra la vida, que es un delito, digamos, que atenta contra la dignidad personal, pero que si bien atenta contra el orden económico y social, casi que están en la misma medida, incluso puede llegar con los agravantes específicos del 324 a tener una pena muy, muy alta. Si uno crea una empresa ahí y usted aparece como representante legal, ahí hay un aumento impresionante de la pena. Entonces ahí es cuando venga, póngase la mano en el corazón y revise si su comportamiento se ajusta a aquel del ciudadano medio. Es que no tiene que tener un grado de escolaridad avanzado para conocer que eso no es normal, que eso no es regular, que de eso, exactamente, así es. Pues la verdad, esta charla para mí, yo estoy seguro que para todos ha sido muy ilustrativa, sobre todo. Estos son los grandes problemas de Colombia, entonces qué bueno saber que estamos avanzando en eso. Pero yo sí quisiera terminar con un mensaje para el malo, para el bobo y para el vivo. ¿Cuál sería? Y empecemos por el mensaje que es más fácil, más claro. Al malo, ¿qué hay que decirle? Pues al malo es que seguimos tras él, que desarrollamos todos los días estrategias para llegar a los recursos, para incautar los bienes, para judicializar a los responsables, porque este es un delito que nos toca a todos. Cuando la inflación aumenta, cuando los márgenes de competencia desleal aumentan, cuando hay políticas cerradas a veces por ese flujo inmenso de recursos ilícitos, o sea, cuando vemos que todo se encarece, cuando vemos que la economía no fluye, pues todo eso de alguna manera desde mi punto de vista se debe o puede deberse a todo ese dinero sucio circulando. Entonces nosotros desde la Fiscalía, con el direccionamiento estratégico del doctor Barbosa, seguimos avanzando en tomar las medidas sobre los bienes que son de origen ilícito, en judicializar a los responsables de operaciones de blanqueo de capitales, de contrabando, los que incrementan su patrimonio. Y al bobo, ¿qué le decimos? El que no va a las capacitaciones, el que cree que eso bueno, el que presta su nombre ni siquiera por plata, porque el vivo lo presta por plata, el que lo presta y gratis. Que de eso tan bueno no dan tanto, que la riqueza honra el trabajo, que solo lo que obtenemos con el sudor de nuestra frente y que lo que nos deja dormir tranquilo es lo que vale la pena, que lo que es fácil, lo que es sencillo, lo que es oscuro, lo que es oculto, eso no, digamos, tiene un componente de legalidad, ni de actividad regular, ni de actividad lícita. Entonces, que no preste su nombre, que no acceda a terceros, que no preste sus cuentas, que no preste su empresa, que no ponga a disposición su núcleo familiar. Que haga la tarea. Hay que hacer la tarea. Que trabaje y que el trabajo le va a dar aquello que necesita para vivir. Y el vivo, el que cree que hay atajos, el que cree que hay otras formas de hacer las cosas, al vivo, ¿qué mensaje se le puede enviar? Lo mismo. Yo creo que las cosas en la vida no son sencillas, que todo tiene su camino y todo tiene su momento, y yo creo que el sacrificio y el esfuerzo en las actividades económicas que desarrollamos desde los diferentes roles en la sociedad son los que nos permiten, digamos, estar tranquilos, pero los atajos no nos llevan a cosas buenas, no siempre. Seguramente habrá atajos que nos permitirán. Como en los juegos de dados, hay un momento en que el dado lo lleva a un atajo y hay un momento en que lo lleva a esa casilla que dice cárcel. Pero porque el juego se lo permite. Sí, porque el juego se lo permite. Entonces, este es un
Este es un trabajo de no acabar. Usted lleva muchos años y una carrera muy interesante en este tema, pero también hay más personas en la Fiscalía que están en esto. Esto es un equipo de muchas personas, desde el fiscal hasta todas las personas que están en este momento en operaciones en todo Colombia. Yo creo que nosotros en el país tenemos que agradecerle a ese grupo de personas, agradecerle a usted y agradecerle a ese grupo de personas que están ayudando a que Colombia cada día tenga una economía más sana. Muchísimas gracias por compartir su conocimiento con nosotros, su experiencia. Y yo creo que lo más importante de hoy para todos nosotros es darnos cuenta que se empiezan a generar canales con los oficiales de cumplimiento, canales reglados, estratégicos, con todas las seguridades para todas las partes, adicionales a los que ya están. No es destruir lo que ya existe, sino complementarlo. También cómo la Fiscalía está llegando a los criptoactivos, a otras técnicas de investigación, cómo ese trabajo que no es fácil se hace de manera organizada, pero también cómo hay un mensaje para toda la sociedad, para toda la economía, de que hay que limpiar la economía y hay que hacer la tarea para no caer en esto. Vamos a seguir entrevistando a las personas que son los protagonistas del sistema antilavado y aprendiendo de esto. Muchísimas gracias por su atención.